Déjeme recibir vía Skype. Vámonos en estos momentos a esta transmisión vía Skype, a esta conexión con nuestro amigo Daniel Marmolejo, creador de Guerra Híbrida, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal Cuarta República, que se escribe con número 4A República. Mi querido Daniel, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, queridos amigos de Sin Censura en México, en Estados Unidos, en los distintos lugares del mundo. Muy contento, Vicente, de estar aquí contigo en un inicio de semana a tambor batiente, porque parece que las noticias se condensan y hay que irlas analizando detalle por detalle. Fíjate, antes de que le entremos al tema que traemos ahí en la agenda, mi querido Daniel Marmolejo, déjame preguntarte tu opinión de dos cosas. Primero, de personajes como Diego Fernández de Ceballos defendiendo al honorable general Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, en el bote en Estados Unidos, que cómo se atreven aquellos malpensados a manchar el honor de mi general Cienfuegos. Evidentemente, Diego Fernández de Ceballos no se mantuvo en la misma posición cuando Calderón encarceló mediante la fabricación de delitos a militares del más alto nivel, como el general Ángeles de Aguajare. De tal suerte, Vicente, que esta situación pues no se puede entender sino en la protección de los propios intereses del prianato, porque si alguien ha hecho un acompañamiento con una serie de beneficios personales, ha sido Diego Fernández de Ceballos a los gobiernos del PRI y del PAN. Evidentemente, a cualquier mexicano le debiera no solamente sorprender, sino indignar que puedan darse este tipo de situaciones, porque lo dijo hoy el presidente de la República, el ejército es la institución de instituciones. Al mismo tiempo, hace unos días había también un análisis si lo que se había corrompido era el gobierno y era un narcogobierno o es el narcoestado. Bajo esa óptica, debido a que los ejércitos no forman parte de un proceso electoral, son transeccionales, al igual que muchas otras instituciones, realmente la afectación era al Estado mexicano y no porque tenga que ser perenne, pero cuando menos en un lapso desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, sin dejar a un lado otras etapas también cruentas dentro de la política en México, lo que se había corrompido con el crimen organizado es el Estado mexicano. Todas las instituciones, Vicente, no nada más las que venían por procesos electorales. Allí tienes también al Poder Judicial con Medina Mora, ¿no? Entonces yo creo que si quisiéramos alertar, y ya me salió la chispa divina de la razón respecto a Diego Fernández de Ceballos, estaría protegiendo mediante esta reflexión de su parte los intereses de Eduardo Medina Mora. Mi querido Daniel, y ya que estamos en esto, grábenos, don David, por favor, esto sí es importante. Si el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, Diego Fernández de Ceballos, defiende a Cienfuegos, también defenderá esto que voy a compartir, Daniel. La declaración patrimonial presentada a la Secretaría de la Función Pública revela que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quintuplicó su fortuna guardada en cuentas bancarias, inversiones en lujosas casas y humildes departamentos, así como un automóvil del año y otro de colección. Sus 4 casas, un auto de lujo y una cuenta bancaria están valuadas en más de 26,268,784 pesos. Se tiene conocimiento que declaró propiedades por 4,186,991 pesos cuando fue nombrado en el cargo por el priista Enrique Peña Nieto. En sí, el propio Cienfuegos aseguró que obtuvo 15,143,480 pesos por sus funciones de dirigir a las Fuerzas Armadas en México y cerró su administración con una deuda de 1,708,871 pesos. Esto de acuerdo a un artículo que leo de la revista Forbes. Pero también encuentro en La Jornada, en el periódico La Jornada, que estudios de la Auditoría Superior de la Federación señalan que de 2003 a 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de mi general Salvador Cienfuegos,
acumuló observaciones por 12.3 millones de pesos. Hubo un desfalco, pues, por más de 12 millones de pesos en la gestión de Cienfuegos. Esta utilización hasta el momento sigue sin aclararse. Los señalamientos se concentraron en las cuentas públicas de 2017 y 2018, y entre ellas las fallas e irregularidades del Ejército bajo el mando del general Salvador Cienfuegos. Se encuentran pagos de materiales a sobreprecio, deficiencias en la integración de expedientes y falta de reintegro de fondos a la tesorería por contratos anulados. Mi querido Daniel Marmolejo. Vicente, no hay que olvidar que durante el periodo de Peña Nieto en el poder, el Ejército también construyó obra civil sujeto a grupos de intereses económicos privados, como lo fue prácticamente el hangar presidencial. Es decir, que utilizaron al Ejército para realizar diferentes actividades, y es una situación muy vergonzosa, porque eran obras que habían sido, pues obviamente, conferidas a otras empresas, asignadas a otras compañías. Y bueno, yo tengo una reflexión a todo lo anterior, Vicente. Tuve la oportunidad de compartirla en Twitter ayer, de la sospecha que existiría de que con el narcotráfico pudo haber existido también, al menos durante el periodo de Calderón y de Peña Nieto, lavado de dinero probablemente en el Banco del Ejército. Tú debes de entender que esta es la institución financiera, bancaria financiera más importante de las Fuerzas Armadas. Y con la deshonra de algunos personajes que estarían vinculados, como el militar más importante del país, como es este señor Salvador Cienfuegos, general de división, con una alta experiencia, muy probablemente utilizaban también al Banco del Ejército como un instrumento para lavar el dinero. No estoy yo garantizándolo, Vicente, pero es muy probable que estas cosas sucedan porque tienes bóvedas, tienes seguridad. Es más, o sea, no hay que nada más pensar en el Banco del Ejército. Si hicieran un arqueo a los bancos del país, te juro que no hay banco que pueda sostenerse en dos patas en este momento. Todos estarían cojos, porque se encontrarían cosas muy extrañas dentro de los bancos. Pero al margen de ello, Vicente, lo que sí queda claro era el interés personal por el dinero del general, lo cual lo hizo corromperse con una organización criminal de la cual 3 sujetos tuvieron fines dramáticos. Hay que recordar la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Ahora que los analistas convencionales señalan de que no fue avisado el presidente de la República de las acciones de Cienfuegos, por ejemplo, hay que recordar que distintos operativos ya no los realizaba el Ejército, sino los realizó la Marina, y que fueron operativos del más alto nivel de capacidad fulminante. ¿Sí? Tanto la muerte de Arturo Beltrán Leiva, conocido como el jefe de jefes, en la ciudad cercana a la Ciudad de México, Cuernavaca, fue realmente una ejecución extrajudicial, porque este personaje, del cual muy pocos lo cuidaban en la célula en donde fue capturado, que era una zona residencial, no daba como para hacer una ejecución, sino una detención y llevarlo a un proceso judicial. No estoy diciendo que la Marina tenga otra capacidad que no emplear la fuerza al máximo nivel, lo mismo el Ejército, no, sino que pareciera que la consigna era acabarlo, y lo acabaron. Incluso hubieron algunos disparos por la espalda a muchos de estos delincuentes. Esto generó una descomposición terrible, porque se perdieron la capacidad de gobernar en muchos estados del país, pero la ejecución no terminó en ello, sino la diabólica acción de empapelar con billetes el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, achacándole a que esta acción había sido perpetrada
por el equipo de forenses. Yo que conozca que los forenses tienen el interés de dejar señales al crimen organizado me parece absurdo. Me parece que fue esta una decisión de Estado, y lo digo de Estado porque quien tenía control en ese momento era la Marina específicamente. Después vino la ejecución del H-2, de la cual el presidente de la República dio cuenta hoy, cuando fue atacado de manera fulminante también un helicóptero en donde rafaguean incluso a jóvenes. El H-2 era supuestamente el socio del general secretario de la Defensa. Y después, Vicente, en noviembre del 2018, a pocas semanas de la transición de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, de un supuesto ataque muere el H, que era Héctor Beltrán Leiva, quien estaba en el penal de máxima seguridad. Supuestamente lo iban a trasladar a un hospital, pero muere de manera extrañísima, porque con esto te diría yo que el grupo de los Beltrán Leiva en ese momento ya no tenía capacidad de hablar, de decir cuáles eran los vínculos, y esto correspondió específicamente a las dos últimas acciones durante la circunstancia del gobierno de Peña Nieto y la presencia de Salvador Cienfuegos al frente de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿los utilizó acaso? Pero lo que sí queda claro es que la participación de la Marina, para empezar, era una, quizás, no lo sé, pero intuyo, al menos una reflexión del gobierno de Estados Unidos de que no lo hiciera el ejército. Es decir, el suponer que los presidentes no sabían, querido Vicente, yo creo que incluso fue advertido, seguramente Peña Nieto, pero pudo haber también existido un contubernio, soportarlo, no lo sé. El neoliberalismo del prianato siempre buscó áreas de oportunidades y el crimen organizado es el negocio más neoliberal y letal en el mundo, junto con el sistema bancario financierista. Pero ojo, mi querido Daniel, porque he platicado con gente que sabe del tema de las Fuerzas Armadas y me dicen, hay que tener cuidado, que las manzanas podridas no nos lleven a desacreditar a la institución o a las instituciones, al ejército mexicano. Pues en este caso, no porque el general Cienfuegos sea el personaje que nos pintan los gringos, pues se puede demeritar la gran labor que hacen muchos que son, pues, pueblo uniformado, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, lo dijo hoy el presidente respecto a las Fuerzas Armadas, primero refiriéndose a ella como la institución de instituciones, y en eso estoy totalmente de acuerdo, Vicente. Por eso cuando en Guerra Híbrida se presenta la figura del general, lo primero es señalar cuál es la perspectiva de uno de los militares más importantes de este país, que además fue víctima de Felipe Calderón mediante la fabricación de delitos. Fíjate cómo le echaban la culpa a los inocentes y a los que revelaban las cosas dentro del propio ejército, de lo que significa el espíritu de cuerpo, lo que significan los deberes militares que datan de muchos siglos atrás, y que lo que significa el generalato. El generalato, lo que expresa el general Tomás Ángeles, es corresponder con su capacidad, instrucción y sobre todo la honorabilidad y sacrificio al ejército, y desde el soldado raso hasta el máximo nivel, un general debe de ser un representante digno de todos ellos. O sea, el generalato es el nivel de máximo sacrificio y de máxima representación. Por eso no deja de dolernos realmente como mexicanos que estas cosas pasen. Pero lo que sí también quedó muy expuesto es que desde el tiempo de otros militares, ¿no? Pero hablando específicamente de Cienfuegos, el interés de promover como agente inmobiliario el campo militar 1F, Vicente, son cosas que verdaderamente no tendrían explicación. Eso es del Estado, es de la nación. Mi querido Daniel Marmolejo, también traemos otras denuncias que son importantes, creo yo, temas que son, pues, preocupantes, urgentes, Daniel.
Vicente, hay muchos temas. Primeramente quisiera yo hacer una reflexión de que la situación tanto en Coahuila como en Hidalgo debe prender los focos rojos a Morena, al Partido del Trabajo, a los partidos que hacen alianzas entre ellos. Primero porque demostró claramente la incapacidad que tuvieron para enfrentar esta elección, aún teniendo la figura de un presidente de la República. Segundo, querido Vicente, demuestra que poderes fácticos y grupos criminales siguen operando las elecciones en México, que sigue habiendo turismo electoral. Hay una naturaleza, hay dos naturalezas. La primera es la naturaleza priista acendrada en el norte del país, de la cual hay que poner mucha atención porque pudiera contagiar Coahuila también a otros estados. Digo contagio porque hay visiones recalcitrantes, conservadoras todavía en el país. Por el otro lado, en el caso de la elección de Hidalgo, te demuestra muy claramente una operación que pudiera vincular a otros estados vecinos, ¿no? Se sabe, se ha, integrado cierta información de vehículos que transportaban gente del Estado de México hacia el Estado de Hidalgo, son vecinos, naturalmente. Previamente, Vicente, hay que decirlo también, en la planta de cementos Cruz Azul en Hidalgo de la cooperativa, la ciudad cooperativa Cruz Azul había sido tomada por grupos de choque, todos ellos a favor del prófugo de la justicia, Billy Álvarez, quienes tienen físicamente controlada la planta. Pero empezó un clima de hostilidad realmente en todo ese lugar, situación que debió haber prevenido a las autoridades, porque estos sujetos, algunos armados, estaban por encima de las autoridades locales. Pero es innegable que con esta acción, y aquí ha habido un experto que tuviste el fin de semana, un periodista que analizaba el tema electoral en Hidalgo y que lo planteaba también como un posible laboratorio electoral, pues argumentar que estos grupos también operan electoralmente. Y lo que fue evidente es que hubo coerción, que hubo compra de voluntades, que hubo hasta direccionamiento hacia la boleta de cómo votar, que hubo quema de urnas y niveles de sabotajes diversos. Yo creo que esto no corresponde al clima de civilidad, pero también te deja clara la pérdida de la oportunidad histórica que tuvo Morena en el año 2018, cuando lleva al Congreso de la Unión a tipos nefastos del PRI en clara acción de protegerse a sí mismos, seguir operando y engañar a todos que eran morenistas. Pero hay que reflexionar ahora que la circunstancia nacional de la elección de Morena ha verdaderamente generado una fuerte fractura, Vicente, en este momento, en el reciente proceso electoral. Creo que sin darse cuenta los morenistas del daño que les iba a provocar a su imagen y a su capacidad de operación, el proceso interno tan desgastante, los llevó literalmente a un fracaso electoral, cosa que es de verdadera vergüenza, el no tener los liderazgos, el no lograr las candidaturas y el no lograr el trabajo reforzado de sus bases. De allí la importancia de Coahuila pudiese tener también otros elementos, otros argumentos, también pudiera haber ciertas incidencias porque el PRI tiene comportamientos semejantes históricos, fraudulentos, pero hay que esperar yo todavía que resuelven tribunales, porque muchas de estas cosas pudiesen darse en el terreno de la judicialización del proceso. Mi querido Daniel, sí hubo irregularidades, nosotros estuvimos allá en Hidalgo, sí hubo intentos de aplacar a la gente, de asustar a la gente, de confundir a la gente, sí. Pero recuerdo un tuit que vi muy temprano del Fisgón, de Rafael Barajas, el Fisgón, quien dice que también hay que hacer una autocrítica. Y creo que le hace falta mucha autocrítica a Morena.
Un Morena todavía dirigido interinamente por Alfonso Ramírez Cuéllar, que acusa de fraude, acusa de todo lo malo, que no estoy diciendo que no pasó en ciertos niveles, como dices tú, pero que no asume una autocrítica porque la gente, por lo menos en Hidalgo, estaba confundida por la asignación de candidaturas a personajes panistas, priistas y algunos miembros del grupo Universidad de Gerardo Sosa Castellán, hoy en el bote. Gerardo Sosa Castellán, el líder de la Sosa Nostra, de ese grupo Universidad. Personas de ese grupo fueron asignadas a diferentes candidaturas y la gente ahí es donde estaba confundida. Por eso digo que hace falta mucho que ganarle a este proceso en un partido en donde siguen los pleitos, siguen los coscorrones por la dirigencia nacional y en donde, pues sí, ahí sí que le quedaron a deber a la militancia, a la gente de abajo, mi querido Daniel. Vicente, hay dos personajes que están en este momento en la lucha interna por Morena, tanto es, la figura de Mario Delgado como la de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué puede esperar la dirigencia de Morena de cualquiera de ellos llevando el destino de este partido político? Bueno, Mario Delgado es un personaje vinculado a Marcelo Ebrard, eso no está mal. Él ha trabajado en las áreas de finanzas, es un experto en economía, con una maestría y especialidad en econometría, que justamente es uno de los temas que se tendrían que discutir en el afán de cambiar las métricas del sistema económico financista global. Pero él tiene una formación en el ITAM, es decir, es la escuela de los neoliberales. Por el otro lado, está confrontado internamente en el Congreso. Para mí, Mario Delgado era una figura muy relevante, pero pues se fue raspando en el proceso, porque también hay que ponerlo claro, no puedes transitar por una caverna oscura sin rasparte, sobre todo en un proceso de tránsito, y al final de cuentas terminan con sus capacidades de alianza, dándole al PRI el control de la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando no era lo razonable. Es decir, y te van a decir que son acuerdos. No, yo no digo que no sean acuerdos o sean acuerdos. Yo digo, no es lo razonable. No se tiene la mayoría para conceder. Y por el otro lado está Porfirio Muñoz Ledo. Estábamos engañados desde que pensábamos que Maquiavelo había escrito El Príncipe, querido Vicente. No, Maquiavelo no escribió El Príncipe, lo escribió Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es el hombre con mayor visión política en este país, en una visión de Estado y en una visión de todos los intersticios que hay dentro de la política. Si Porfirio fuese dentista, desde los dientes, desde una muela te operaría el páncreas. O sea, es un tipo que le sabe a todo. Y además, Porfirio no es un hombre de partido, eso es una mentira. Porfirio es un hombre de partidos. Porfirio no quiere a ningún partido político. Él se ha servido de todos los partidos políticos, lo cual no quiero decir que esté mal. Y obviamente la egolatría que tiene es del tamaño de su capacidad y de su ingenio y de su brillantez. Esto, ¿cuál de los dos le puede servir a Morena? Pues realmente no lo sé, querido Vicente. Si se pudiera hacer un mix, a Porfirio quitarle 15, 18 años, al menos 12 años, y a Mario Delgado sacarlo de la esfera economicista y llevarlo a la ruta social, como lo ha hecho el presidente de la República, pudiera ser un buen mix. Pero por lo pronto me parece que va a ser muy difícil para ellos llevar las riendas. Ahora, ¿qué puede suceder? Lo que tendría que suceder, Vicente, es que las candidaturas y los candidatos fueran más chingones y capaces que los propios dirigentes para poder refrendar el proyecto político de Morena. Si no lo son, pasaría lo que dijo Giovanni Sartori cuando decía que un PRI sin un presidente era un PRI decapitado y un presidente sin un PRI era un presidente decapitado. Circunstancia que nos lleva también a otro nivel de análisis súper interesante, Vicente. Hoy se rinde homenaje
por el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, en un lugar muy significativo, en este mausoleo de los hombres ilustres en el Monumento a la Revolución. El primer capítulo de Guerra Híbrida comienza con los dos personajes que estuvieron hoy rindiéndole homenaje a Lázaro Cárdenas, justamente en ese mismo lugar, hace 22 años, cuando fue el lanzamiento de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de México en la Alianza por México. Allí estuvieron, Vicente, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, de los cuales mira lo que es la vida. Cuauhtémoc, que en tres candidaturas no pudo ser presidente, Andrés Manuel lo logra a la tercera, pero son un proceso histórico que comienza en el 88, ¿sí? Hasta el momento de 32 años con dos solos dirigentes en la izquierda, es decir, la izquierda no ha aprendido a nadar sola. Por el otro lado, en el mismo lugar estaba Rosario Robles, levantando el puño en la dirigencia prácticamente del PRD, en un momento muy circunstancial, muy importante, hoy en prisión. Date cuenta cómo en el mismo lugar, a través de los años, cambian las circunstancias de los personajes, pero esto tiene un valor simbólico. Y lo que a mí me dice, además de todo, es que la izquierda se volvió tullida, que le faltó más ingenio, que puedes tener dentro de la izquierda a grupos de eruditos que se están haciendo viejitos y que naturalmente hace falta un impulso de la juventud, circunstancia que también pudieras traspolar con lo sucedido ahora en Bolivia, donde a pesar del golpe de Estado, logra nuevamente el movimiento, el movimiento de Evo Morales, recuperar con un 51.3%, no estoy cierto de la cifra, la presidencia de ese país después de un golpe. Aquí no puedes ganar ni Coahuila, ni puedes ganar Hidalgo, ¿sí? Y no quiero suponer que ambos gobernadores que todavía están en funciones, eran las personas más lúcidas de este mundo. Pero, ¿qué le faltó entonces, o qué le estaría faltando a Morena y en general a la izquierda? Le falta algo que yo señalé hace aproximadamente un año, querido Vicente, y es un movimiento cultural. Y lo mencionó también Cuauhtémoc Cárdenas hoy, cuando habló de la fuerza y del impulso que su padre le pudo dar a ese movimiento en donde se logró consolidar la institucionalidad en este país como efecto posrevolucionario. ¿Sí? Aquí no tenemos realmente un movimiento cultural, un movimiento de vanguardia mexicana que pueda evocar la cuarta transformación. No es que yo le esté mandando un mensaje a la secretaria de Cultura, no se lo estoy mandando específicamente a ella. Quizás sea algo que tiene que surgir naturalmente, porque si no vamos a caer solamente en movimientos electoreros. Y yo creo, también debo decirlo de manera analítica, que el fenómeno del 2018 es un fenómeno que comenzó quizás en el año 94, con el zapatismo, en el 2000, en el 2004 con el desafuero, en el 2006 con el fraude, en el 2012 con el 132, en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel. Pero ¿cómo es posible que no cuaje un movimiento? Seguimos pensando en los artistas, en los grandes signos culturales de México que quedan justamente en lo que celebrábamos hoy, en el periodo institucional de este país, que también le da un paso a la formación del PRI, pero es justamente el de Lázaro Cárdenas. Cárdenas le da impulso desde el mariachi hasta la visión y la apertura que se le dio a la inmigración española en México. Entonces, no del todo estamos perdidos. Aquí fue muy valiosa, muy valiente y muy oportuna la acción para salvar a Evo Morales, quizás de la muerte, Vicente. Pero todavía a México le está faltando esa proyección. Se lo plantea al presidente hace un año y medio, quizás, no lo sé,
pero creo que no me han escuchado todavía. Si no hay un movimiento cultural, al igual que si Calderón no está en el bote, la cuarta transformación no se ha concluido en el ánimo y en la fuerza espiritual de una nación tan poderosa. No podemos vivir de la evocación de la primera mitad del siglo XX, Vicente. Para cerrar, mi querido Daniel, salvo que tú traigas otra reflexión, otro tema, con mucho gusto lo abordamos. Déjame mencionar el caso de Hidalgo, porque yo estuve ahí en Hidalgo. Así hubiera sido una situación irregular, una quema de urnas, un perifoneo asustando a la gente, una denuncia. No puede el INE, no puede la autoridad electoral pronunciarse a que fue limpio, a que no hubo ningún problema, cuando estuvimos reportando una y otra vez estas situaciones. O es limpio o no es limpio, pero también recordar que ya los delitos electorales son delitos graves y ameritan prisión preventiva. Creo que también habría que preguntarse, ¿y qué pasó con los infractores de estas leyes electorales que perifoneaban para asustar a la gente, que pedían las credenciales de electores, que no sé si dé para tanto, pero la autoridad electoral a mí en lo particular me dejó con la boca abierta al mandar un comunicado y diciendo que básicamente no había pasado nada? Vicente, es la oportunidad de que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales actúe, porque yo voy a retomar lo que dice nuestra amiga Sofos en el chat: Estado de Derecho, y estas elecciones tienen la característica de ser absolutamente o parcialmente chuecas, lo cual ensucia el proceso electoral. Las victorias debieran ser contundentes, Vicente. Bajo esa óptica, quiero suponer que se pudiera llegar más allá del sujeto agresor o del sujeto inductor hacia el fraude, hacia estructuras mayores. Sabemos que detrás de esto están los partidos y sobre todo los partidos que se imponen a través del uso de la fuerza. Queda claro, Vicente, que es una vergüenza que estas cosas sucedan en el siglo XXI, que se trate de atomizar procesos electorales y que se den estas acciones criminales. Creo que aquí justamente la FEPADE debe de dar claridad al hecho, y que las autoridades electorales deben de actuar con absolutas, con absoluta energía. De hecho, Vicente, tendría que haber ya un mapa, así como existen mapas delictivos, tendría que haber mapas de delincuencia electoral, porque muchas de estas cosas son recurrentes en determinados distritos, distritos indígenas, distritos marginados, distritos en donde si acaso llega la televisión, pero no las redes sociales, distritos en donde se puede comprar la voluntad de la gente. Yo creo que ahí es en donde estas cosas tendrían que transitar para que pedirle a la autoridad electoral que entregara antes de los procesos electorales a visitadores extranjeros, a visitadores nacionales, a analistas de información, los lugares donde ellos tienen consideraciones de que puede haber más riesgos dentro de los procesos. No lejos de allí, Vicente, no lejos de Hidalgo, está Ecatepec. Es uno de los municipios más estigmatizados por toda la corrupción y por todos los fraudes. A pesar de ello, han logrado hacer alternancias. Ha gobernado el PAN, les ha ido peor. Ha gobernado el PRD, pues ay, ¿para qué te cuento? Entonces, estos movimientos de alternancia también te dejan claro que aún en municipios con conflictos, mediante un trabajo fuerte, se pueden ir remontando los fenómenos críticos, querido Vicente. Pero estas, Vicente, son luchas de base, son luchas históricas y son luchas de conciencia. No solamente hay que dejarle a la autoridad electoral, sino que la ciudadanía tiene que actuar. Por eso yo quiero cerrar, si tú me permites hacer una reflexión en este momento. ¿Me permites un par de minutos, 3 minutos, Vicente? Lo que usted quiera, hermano, esta es su casa. Te agradezco muchísimo y desde luego a los invitados a Sin Censura.
Quiero, Vicente, sé que no me está escuchando en este momento, porque se está debatiendo entre la vida y la muerte Oliverio Guerrero Trujillo, quien es un luchador social por el cooperativismo, debido a que en un acto legal, en un acto jurídico, en el estado de Oaxaca, los presidentes de los consejos de administración y del consejo de vigilancia de la cooperativa estaban realizando mediante un acto jurídico la recepción para tener el control de la cooperativa, la cual está tomada por un grupo de personas vinculadas a Guillermo El Billy Álvarez. Convengamos de que este modelo se corrompió totalmente, así como hemos hablado de la corrupción en otras circunstancias. Si no, estos tipos no estarían buscados en este momento en 194 países en esta circunstancia por Interpol. Estarían dando la cara y no la dan. Sin embargo, en este esfuerzo de manipulación y de control todavía de la cooperativa, intentaron sabotear este proceso y estaban en riesgo de ser linchados dentro de las instalaciones de Oaxaca ambos presidentes de los consejos. Esto ya se ha expresado en distintos medios de comunicación. La situación es muy crítica porque tratando de salvar su vida, ascendieron a un vehículo y mientras el vehículo estaba en marcha para evitar ser violentados, aunque ya lo habían sido, un sujeto que seguramente ahorita está prófugo de la justicia, empuja por la espalda a este gran hombre luchador, Oliverio Guerrero Trujillo, y accidentalmente es arrollado por el vehículo debido a que el operador de esa unidad, el chofer, no se percata de que este hombre estaba en el suelo y lo atropella. No sé, Vicente, esto es muy triste, porque lamentablemente que alguien te empuje por la espalda para ser arrollado, pues de acuerdo a las leyes en Oaxaca es considerado realmente un criminal por este atentado de homicidio, lo cual le daría al menos una pena de 9 años, de acuerdo con la justicia de Oaxaca. Este personaje está plenamente identificado, seguramente a estas alturas es prófugo y curiosamente es hijo de un cooperativista, pues de estos que defienden al Billy, al prófugo Billy y a sus secuaces. Pues Vicente, nosotros que hemos seguido este tema, tú que les has abierto el micrófono a los cooperativistas, pues enviar nuestro abrazo. No lo podemos abrazar, tiene el pecho destrozado, las costillas destrozadas y está en un proceso hacia una cirugía que va a ser muy difícil, pero sabiendo del honor, de la lucha que él tuvo, que a pesar de que el grupo de Billy Álvarez en su momento le ofreció $1 millón para que él votara por la privatización de la cooperativa, no se rindió, no lo aceptó. Han tenido muy difíciles momentos para darle legalidad y certidumbre porque los grupos de facto de Billy Álvarez permanecen allí. Pero claramente, Vicente, nuestro cariño y respeto de mi parte hacia este guerrero, luchador social del cooperativismo para que pueda salir adelante y al mismo tiempo, vuelvo a insistir, un llamado como lo hice contigo hace varias semanas al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, para que desmonte los grupos de choque que se encuentran en el interior y en las afueras de la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, y a Omar Fayad porque su policía no resguardó ni a las instalaciones ni a las personas agredidas durante este proceso de carácter jurídico. De allí que allí vemos a 2 gobernantes priistas que no sé, Vicente, pero Billy Álvarez en su tiempo le daba dinero a mucha gente. No, y eso que ni qué, mi querido Daniel. Oye, Daniel, pues yo propongo para cerrar, además solidaridad con este gran luchador. Hablando de solidaridad, propongo que retomemos el caso de La Buena Tierra, allá en Cuernavaca, cuando tú así lo consideres, cuando estén disponibles los padres de familia, los profesores. Me encanta poder trascender sin censura, que se convierta más allá de un medio de comunicación a un medio de transformación, mi querido Daniel. Gracias, Vicente. Realmente el carácter de Sin Censura es el amor por este país y por los mexicanos y por los más débiles,
por la gente jodida, Vicente, de México. Y lo que yo he descubierto es un grupo de maestros, de benefactores, que han luchado desde hace más de 20 años por generar un modelo de educación para la gente pobre. Es un modelo que te mueve como ser humano para contribuir, para ayudar. Y este grupo me causa pues mucha preocupación porque pudiera extinguirse en su intención de seguirle dando educación bilingüe, alimentos a los niños. Son 130 y tantos niños los que están allí, y de los cuales algunos, fíjate, ya egresaron, ya están, ya son profesionistas algunos, pero pues la gente que ha dado beneficio permanente también se encuentra en una situación difícil por el COVID, y los niños que tienen que tomar clases a distancia, fíjate, Vicente, que no lo pueden hacer porque los papás de los niños han tenido que empeñar el celular. Ya olvídate de tablet, el celular lo han tenido que empeñar para poder comer, para poder viajar, para poder mantenerse, y los niños se están desconectando de la educación a distancia. Necesitan el apoyo del pueblo de México, y en la oportunidad que tú quieras, pues invitar a los maestros, a los niños, para que te hablen a ti, para que veas lo bien armonizado que es este proyecto y la importancia que tendría que todos aportáramos. Desde 10 pesos es lo que están pidiendo para poder ayudar a este pues movimiento por el conocimiento. Sabemos que lo único que puede salvar a este país para evitar entregar el voto a los nefastos y para poder entregar los proyectos sociales a los ingratos es el conocimiento, y lo que le va a dar dignidad a nuestro país es el conocimiento. Gracias por la valoración, Vicente. No tengo los datos para depositar, pero si tú me lo permites en el transcurso de la semana, que puedan hablar realmente los directivos de este importante, destacado y al mismo tiempo humilde y sencillo y noble proyecto educativo. Cuenta con ello, mi querido Daniel Marmolejo, cuando estén disponibles, cuando estén listos. Aquí estamos listos también para abrir las puertas, las cámaras, los micrófonos, y por lo pronto, mi querido Daniel, hay que abrir también la posibilidad de que las miles de personas, casi 20,000 personas en Sin Censura TV y casi 10,000 personas en Sin Censura Media, se suscriban a tu canal y te sigan en Twitter. Muchas gracias por ese recordatorio, Vicente, porque la tenemos más difícil para entrar en las mañaneras. Requiere uno ahora una audiencia superior para poder tener mayor capacidad de participación, y pues no queremos que los medios tradicionales tengan la saga frente al presidente de la República, no porque no deban de estar, es una apertura, sino porque realmente quienes nos hemos torcido y fregado los hombros, la espalda, luchando por este país, no queremos estar fuera, necesitamos tener presencia. El equipo de Incorruptibles, el equipo de Sin Censura, los medios que realmente de manera llana, noble, pero con un poder de espíritu, llegamos allí con nuestros propios recursos, la mayoría de las veces, por no decirlo diario, siempre, necesitamos tener más presencia. Por eso los invito a que nos den sus suscripciones a 4A República, igualmente a Sin Censura, a nuestros amigos Incorruptibles, a Lord, a Sandy, al doctor Cabeza, a Joaquín Ortega, a Carlos Domínguez, a todos en general, no quiero excluir a nadie, a Julio Mar, a todos los que ustedes puedan ver en Incorruptibles, nos den los likes, se sumen también a nuestras cuentas de Twitter. La mía es Homo Ex Novo, porque necesitamos crecer en plataforma. Nosotros lo hemos hecho absolutamente de manera transparente, Vicente, pero necesitamos tener garantías de no ser rechazados en el ingreso, porque la aplicación del método es la misma aplicación que hace el INE respecto al nivel de aprobación o de conocimiento. Entonces, queridos amigos, compatriotas, camaradas, hermanas, hermanos, por favor, apóyenos, porque queremos estar permanentemente lo más posible frente al presidente. Yo particularmente no lo privatizo, llevo temas fuertes
que pueden costarme mucho, pero de todos modos cada vez que voy y que tengo la oportunidad, lo hago a nombre del pueblo de México, como también sin censura, y todos nuestros compañeros, querido Vicente. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Con todo el alma te la doy. Claro que sí, mi querido Dani. Te mando un abrazo, ya sabes que esta es tu casa y estamos al pendiente. Que chinguen a su madre los traidores, Vicente. Nos vemos pronto. Bueno, pues suscribo, mi querido Daniel.